Continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la mentalidad de reino. ¿Sí recuerdan que estamos hablando de la mentalidad de reino? Y la mentalidad de reino es una mentalidad donde Dios gobierna nuestras vidas. Esa es la mentalidad de reino. Una mentalidad que se deja gobernar por Dios, una mentalidad que se deja guiar por Dios, una mentalidad que se instruye de la palabra de Dios. Y bueno, hoy yo le puse por título Operando en la mentalidad de reino. Y voy a tocar 5 puntos, pero creo que yo catalogo como el más importante el primero. Con que te quedes con el primero. Yo sé que los demás pues van a seguir haciendo su efecto en tu vida. Pero necesitamos entender esto. Cuando se opera en una mentalidad de reino, se asume una posición de bendecido y no de necesitado. Esto es algo muy importante. La iglesia necesita entender que es bendecida. La iglesia está bendecida. Los hijos de Dios estamos bendecidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra actitud no debe ser de necesitados. Generalmente, ¿verdad? A la iglesia se le enseñó que tenía que ir a pedirle a Dios para que Dios le diera. Pero Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos operar, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, en Cristo la iglesia lo tiene todo. Lo primero que se entiende es que estamos completos en Cristo y completamente íntegros con nosotros mismos. Cada hijo de Dios está enteramente o está completo en Cristo. Pero cuando se sabe íntegro en Cristo o completo en Cristo, también cada hijo de Dios se vuelve íntegro consigo mismo, con su persona, para que de esa manera pueda proyectarlo hacia afuera. Por lo tanto, nuestras palabras y acciones son una expresión de la bendición que poseemos, que no depende de lo que tenemos, sino de lo que nosotros somos. Nuevamente, nuestras palabras y nuestras acciones son una expresión de la bendición que poseemos, que no depende de lo que tenemos, sino de lo que nosotros somos. Todo esto depende de lo que tú eres, de que tú te sepas quién eres en Cristo Jesús y que tú vivas de acuerdo a quien tú eres. Yo sé que vamos a pasar situaciones totalmente difíciles, tal vez adversas, pero nosotros tenemos que entender y estar firmes en quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos hijos de Dios. Ese derecho que Dios nos da de ser hijos de Dios, con eso Él nos da la facultad de acceder a la bendición que está en Cristo. Fíjate lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestras palabras y acciones corresponden a las palabras y acciones de un hijo de Dios. Por estar en Cristo, nuestra posición es de bendecidos. Tú eres una persona bendecida. La bendición va a tener una expresión en tu vida a medida que adquieras madurez, a medida que adquieras conocimiento de Dios, a medida que tengas entendimiento de quién eres, a medida que tú sepas los dones, talentos, habilidades y capacidades que te han sido dadas en Cristo Jesús. La carta a los Efesios en el capítulo 1 versículo 3 cita así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces está diciendo la Escritura que el Padre ya nos bendijo o nos va a bendecir. Ya nos bendijo. Dice
Y esas bendiciones o esa bendición que el Padre ya nos dio a nosotros es porque nosotros estamos en Cristo. Esa bendición ya estamos nosotros. Entonces nosotros ya somos bendecidos en Cristo, pero ahora se tiene que generar una mentalidad en nosotros de bendecido, donde yo entiendo que soy bendecido y donde yo veo o donde yo puedo entender que esa bendición ya es parte de mi vida. El problema es que nosotros le llamamos bendición a las cosas. Y las cosas, la Escritura le llama añadiduras. Porque la bendición es Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Por lo tanto, mientras nosotros sigamos diciéndole bendición a las cosas, no vamos a entender que Cristo es nuestra mayor bendición. Porque la gente se compra una casa y dice: Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con un coche, Dios me bendijo, y a las cosas le llamamos bendición, y a la Escritura a las cosas le llama añadiduras, porque la bendición ya está en nosotros. Lo único que tiene que pasar es que nosotros nos alineemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay un ejemplo, yo lo uso mucho en la Escritura. Ustedes han escuchado acerca de José el soñador. Voy a citar solamente, voy a hablar acerca de José, no voy a citar la Escritura, pero si tú analizas la vida de José, José era una persona que se sabía bendecido. José era una persona que tenía un entendimiento de que era bendecido. Él no importaba la circunstancia en la que él estuviera o en la que él estuvo en la tierra, sino que él siempre supo que él era una persona bendecida. Y él supo de tal manera que era bendecida, que la misma Escritura dice que todo lo que él hacía le salía bien porque Dios estaba con él. Ahora, si José en un pacto distinto sabía que todo lo que él hacía salía bien porque Dios estaba con él, nosotros en este nuevo pacto, en un pacto donde Dios está en nosotros, donde Dios o nosotros tenemos comunión con Dios, ¿las cosas nos deberían de salir bien? Sí. Claro que sí, porque ¿dónde está Dios? Dios está en nosotros. Por lo tanto, nuestra condición debería ser mejor que la de José. Pero las cosas no se dan así como que porque Dios está en mí todo me va a salir bien, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar aquí? Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y yo tengo que ser dócil a la instrucción que Dios me ha dado. Porque pues Dios puede estar en mí, pero si yo no opero, si yo no camino de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a haber una expresión en mi vida. Vemos cómo José, cómo fue evolucionando en su vida, ¿verdad? En el transcurso que nos narra la Escritura, dice que primero llegó a Egipto como esclavo. Y en esa condición de esclavo, él no se rebeló ni dijo: mi papá o mi padre tiene mucho dinero, porque su papá tenía dinero. Sí, su papá era una persona muy próspera. Pero él en esa condición de esclavo, él supo que en esa condición de esclavo tenía que vivir como una persona entendida, bendecida. ¿Y qué es lo que él hizo en esa condición de esclavo? Fue obediente. Mostró la vida de un hijo de Dios. Mostró la vida de una persona entendida. Sabía que Dios lo había llamado a cosas mayores y sabía que esa situación de esclavitud iba a ser solamente temporal, porque Dios le había mostrado lo que iba a hacer con él. Ahora, ¿nosotros hemos sido llamados por Dios a cosas grandes? Sí. Yo al menos yo creo que yo he sido llamado por Dios a cosas grandes. ¿Y sabes qué?
Cada uno de nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a cosas grandes en esta tierra, porque somos parte de su propósito eterno. Por lo tanto, José sabía que había sido llamado a cosas grandes, y en esa condición de esclavo, lo que él hizo es hacer las cosas de una manera correcta, con una mentalidad de bendecido, con una mentalidad de entendido, con una mentalidad de hacer las cosas de la manera más correcta que se podía. Y aún sus decisiones, vemos que las decisiones de José fueron decisiones que mostraban la grandeza del Dios que él tenía y del entendimiento de que él era una persona bendecida. Porque cuando la esposa de su amo, porque en ese momento era su amo Potifar, la esposa de su amo le dijo: duerme conmigo, José, él tomó una decisión muy importante. Una decisión que, de haber tomado una decisión equivocada, podría haber cambiado toda la historia. Pero él supo tomar decisiones importantes. Y nosotros cada día nos encontramos ante situaciones donde debemos de tomar decisiones que son de suma importancia para el futuro o para la esperanza a la cual hemos sido llamados por Dios. Las decisiones que tomamos en esta tierra no son inocentes. Trascienden las decisiones para bien o puede ser para mal. Y vemos cómo de ahí regresó a la cárcel. Bueno, lo llevaron a la cárcel, y aún en la cárcel él comenzó a tomar las decisiones correctas como una persona bendecida. Él no quitó el dedo del renglón por las situaciones que él estuvo pasando. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y que decimos: Dios ya me abandonó. ¿Y cómo sabes tú que lo que estás pasando no es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, o de la parte de la formación que Dios está haciendo en tu vida para llevarte a aquello a lo que Él te ha llamado? ¿Por qué no en lugar de tomar una actitud de víctima, tomas una actitud de gente entendida, de gente que quiere aprender, de gente que quiere salir adelante, de gente que quiere mostrar la grandeza del Dios que tiene? Porque es bien fácil tomar la actitud de víctima. Ay, es que Dios ya me abandonó. Ay, es que mira, me está yendo en feria. Ay, es que una tras otra, ¿no? No, realmente tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si tú conoces la historia, y sé que la conoces, cuando José llegó ante Faraón, lo que el Faraón se dio cuenta, dice: ¿a quién más buscaré? José todavía le dijo: mira, pues el Faraón, si mi señor tiene a bien, pues busque hombres capaces, inteligentes, que puedan pues mostrarle lo que tiene que hacer. Y realmente el Faraón le dijo: ¿dónde encontraremos a alguien en quien el Espíritu de Dios esté? No lo hay. No lo hay. ¿Y sabes qué? En este mundo está buscándote a ti. Gente donde el Espíritu de Dios esté. Gente que tiene la sabiduría, gente que tiene el entendimiento, gente que puede guiar para salvación a otros. Porque la decisión de José la podemos ver así como una historia, ¿verdad? Muy sencilla, pero la decisión de José salvó a toda una nación. Porque cuando la familia de José llegó a Egipto, no eran muchos, era solo su familia, sus hermanos y su padre, sus esposas, el ganado que ellos tenían. Pero cuando ellos salieron de Egipto, ¿cuántos eran? Las decisiones de José, una persona que se sabía bendecido, pudieron sustentar a toda una nación y dieron paso a esa generación de la cual iba a venir la simiente del Salvador del mundo. Ahora, yo te pregunto, ¿será importante lo que Dios te ha dado a ti en la tierra? ¿Será importante la asignación que Dios te ha dado a ti en esta tierra para que tus generaciones o las generaciones que vienen puedan conocerlo a Él?
Es de suma importancia, pero necesitas tú primero entenderte y saberte como una persona bendecida. Las decisiones que José tomó no dependían de lo que él era, no dependían de lo que él poseía, porque en esa condición, ¿qué poseía él? No poseía nada. Como esclavo no poseía nada. En la cárcel no poseía nada, pero dependían de lo que él entendía, ¿sí? Y de lo que él sabía, a lo cual había sido llamado. Por lo tanto, las decisiones que nosotros también tomamos dependen de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros no somos bendecidos por tener cosas, y eso es algo que lo tenemos que entender, sino que tenemos cosas porque somos bendecidos y asumimos nuestra posición y responsabilidad, y aunque podemos perder las cosas, nadie nos puede quitar la bendición. Por lo tanto, tenemos que asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque no se trata nada más de que tú recibes a Dios y ya vives tu vida desordenadamente. ¿De eso se trata? No, sino que se trata de que nosotros entremos en un orden. La iglesia está en Cristo y Cristo es nuestra bendición. Por lo tanto, tenemos que entender esto: la iglesia está en Cristo y Cristo es nuestra bendición. Fíjate, esto es algo que yo sé que en algún momento les va a caer como un balde de agua fría, ¿verdad? Pero debemos de erradicar de nuestro vocabulario el Dios te bendiga. Tenemos que erradicar de nuestro vocabulario el Dios te bendiga. ¿Y qué es lo más común dentro del cristianismo? Dios te bendiga, hermana. Y se oye bonito. Y puede ser hasta bíblico, pero no puede estar dentro del pacto en el cual nosotros ahora estamos operando. Dios te bendiga era una bendición sacerdotal en un pacto distinto. Porque nosotros tenemos que entender esto: nosotros ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Ahora yo sé que a muchos de ustedes le está saliendo la interrogante: ¿y cómo vamos a saludar a los hermanos? ¿No tienen nombre? Porque necesitamos, ¿verdad? Porque lo más común es Dios lo bendiga, hermano. Pero es necesario que entendamos que nosotros ya somos bendecidos. Fíjate, el Dios te bendiga es bíblico. O sea, sí es bíblico, pero en un pacto distinto. Esta era la bendición sacerdotal, fíjate. Número 6, 22 al 27, escúchalo, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, bendiciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el pacto donde se dijo esto era real, esto era una realidad. Ahora, en el pacto en el que nosotros estamos, esto ya no es una realidad, porque nosotros tenemos que entender que en Cristo nosotros somos bendecidos. Hay mucha gente que dice: es que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Lo único que tenemos nosotros que ser es entendidos en los pactos en los cuales operó o estamos operando nosotros. Nosotros estamos operando en el nuevo pacto. Esto que te acabo de leer se le declaró al pueblo de Israel en un pacto distinto. Ahora en el nuevo pacto somos bendecidos en Cristo. Y quiero que escuches esto, porque todo esto de la bendición sacerdotal, todo esto en la carta a los Efesios 1:3 al 14 lo habla, pero como una realidad para los que estamos en Cristo Jesús.
No es algo que vamos a esperar o que estamos esperando, sino lo habla como una realidad que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice así, Efesios 1, 3 al 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí lo está afirmando. ¿En qué tiempo lo está diciendo? ¿Presente, pasado o futuro? Ya lo hizo. Nos bendijo en pasado. Nosotros ya somos bendecidos en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos ya. No estamos esperando que Dios nos acepte, ¿verdad? No estamos haciendo buenas obras para que Dios nos acepte y se apiade de nosotros, sino que Él ya nos aceptó porque estamos en Cristo. Porque la única ofrenda que necesitaba el Padre no es una que nosotros llevemos, ni es la obediencia de nosotros, sino la obediencia de Él. Que cuando tú entiendes la obediencia de Él, te vuelves tú obediente a Él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y nos está diciendo aquí que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Dice con el Espíritu, que es la garantía de lo que Él ha hecho en nosotros. Por lo tanto, nosotros no andamos buscando la bendición, nosotros somos bendecidos por estar en Cristo, y esto no es algo que nosotros hayamos logrado, sino que es algo que Él logró en favor de nosotros. Pero la iglesia tiene que entender esto, tiene que tener el conocimiento, pero también tiene que tener el entendimiento de esto para que la iglesia pueda vivir de esta manera. Porque nosotros no lo estamos esperando. Para nosotros esto es ya una realidad. Usted es bendecido en Cristo Jesús. Usted tiene todo lo que necesita en Cristo Jesús. A usted se le ha dado todo para que usted pueda darle cumplimiento al propósito eterno de Dios. A usted se le ha dado todo para que usted pueda cumplir su asignación aquí en la tierra. Usted es altamente bendecido. De hecho, usted no puede ser más bendecido de lo que ya es. No hay mayor bendición que Cristo. Por lo tanto, usted debe entender lo que Dios ya hizo en favor de usted. Número 2, una mentalidad de reino opera desde la posición celestial y no desde la terrenal. Se nos ha dado una posición, hemos sido trasladados, dice la Escritura, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de su Hijo amado. Entonces ahora nosotros debemos de operar desde esa posición que nosotros tenemos ya en Cristo. Cuando usted estudia una carrera, la que usted quiera o lo que usted haya estudiado,
Cuando usted trata un asunto que concierne a su carrera, a su estudio, ¿desde qué perspectiva ve las cosas? ¿Como la ve cualquiera? ¿O como la ve alguien que ha estudiado y que ha entendido y que ha sido posicionado en esa carrera? Usted, doctora, cuando se habla de nutrición, desde cómo ve las cosas. Cuando se habla de sanidad, ¿cómo ve las cosas? ¿Como la ve cualquiera que no tiene un estudio? No, las ve como una persona que entiende. Y de esa manera nosotros tenemos que ver, con esa mentalidad tenemos que ver las cosas, porque ahora nosotros operamos con una mentalidad de arriba, con una mentalidad que tiene una posición celestial en Cristo Jesús. Ahora nosotros filtramos las cosas desde nuestra posición que tenemos en Cristo Jesús, desde una posición espiritual que es mayor a la posición que tenemos terrenalmente. Es una mente entendida de la soberanía de Dios y que depende de lo provisto por Dios. Sabe que toda situación está bajo el control del Rey y vive conforme a su realidad en Cristo. Necesitamos aprender a vivir conforme a nuestra realidad en Cristo. Nuestra condición terrenal es algo circunstancial y temporal, pero nuestra posición es trascendental y permanente, porque nuestra posición es eterna. Tenemos que entender esto. Lo que sentimos no altera lo que nosotros somos. A veces nos sentimos mal, pésimo, pero el que te sientas mal no altera la realidad de quién eres tú en Cristo Jesús. No altera tu posición. Efesios 2:6 dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros tenemos una posición privilegiada como cuerpo de Cristo. Al estar en Él, gozamos de lo que a Él le pertenece. Como cuerpo de Cristo, al estar en Cristo, nosotros gozamos de lo que a Él le pertenece, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros gozamos de todo lo que a Él le pertenece, pero necesitamos tener un entendimiento correcto. Dios nos ve, no solo nos ve como estamos, ¿verdad? No solamente nos ve en nuestra condición terrenal, porque es cierto y sabemos que Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Sí. ¿O tú crees que Dios no se da cuenta de cuál es tu condición terrenal? Sí, Dios conoce nuestra condición terrenal, pero no es la única manera en la que Dios te ve. Dios nos ve como podríamos y deberíamos estar. De hecho, lo más importante para Dios, Dios ve tu condición y Dios ha dado provisión porque Dios ya te bendijo. Él ve tu condición y dice: eres bendecido. O sea, puedes alcanzar todo aquello para lo que yo te creé. Por lo tanto, Él te ve como tú podrías o como deberías estar. Porque Dios o el Padre nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Y aquí la pregunta más crítica es: ¿tú te ves en Cristo Jesús? Alguien decía: ¿te ves en Cristo o te ves en crisis? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú como persona? ¿Cómo te percibes? ¿Como un simple mortal? ¿O como alguien que ha sido llamado a la eternidad por Cristo Jesús? Como alguien en el cual Dios lo ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Porque la Escritura dice, es muy clara, que dice que nosotros tenemos comunión con Dios.
Y la comunión con Dios no es aquello que ibas los domingos. La comunión con Dios es permanente, es eterna, es desde el momento que tú le recibiste como Señor y Salvador. Esa comunión la tienes de aquí a la eternidad. O sea, la comunión con Dios no la pierdes. La comunión con Dios no es un momento, la comunión con Dios es eterna. Tenemos comunión con Dios porque lo dice la Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces dice que esta promesa hace posible que nosotros participemos de la naturaleza divina, o que nosotros tengamos comunión con Dios. De hecho, otra manera de decir que tenemos comunión con Dios es decir que somos uno con Él. ¿Te imaginas lo que ha hecho Dios para nosotros? Somos uno con Él. Nos bendijo y nos ha hecho uno con Él. Y también al darnos al tener esa comunión con Dios, también se genera en nosotros una mentalidad de reino que opera en una mentalidad de dominio y no de demonio. Porque muchas veces la gente le echa la culpa al diablo de todo. Todo lo que le pasa es culpa del diablo. Cuando a estas alturas, por ser bendecidos, nosotros deberíamos de estar mostrando, administrando y gobernando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Escucha esto: el enemigo no tiene ningún poder sobre los redimidos por Dios. El enemigo no tiene ningún poder sobre los redimidos por Dios. Porque como antes lo leíamos en la Escritura, hemos sido sellados con el Espíritu y no hay una comunión entre la luz y las tinieblas. El enemigo no puede tocar a los redimidos por Dios. El enemigo tiene dominio no sobre los hijos de Dios, sino sobre el sistema del mundo corrupto que sus seguidores humanos han construido. Porque tampoco vamos a negar que el enemigo tenga poder. Sí tiene poder, pero tiene un poder limitado porque no se compara con el poder de Dios. Pero en aquellos que deciden caminar a la manera del sistema de pensamiento del mundo, sí tiene poder. La mentalidad de dominio sabe ejercer autoridad divina, porque conoce su posición en Cristo y no se intimida ante condiciones o las condiciones que atraviesa, pues entiende que todo lo que tiene la cabeza lo recibe del cuerpo. Entiende que todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece a nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo. Efesios 1, 18 al 23 cita así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Por lo tanto, a la iglesia se le ha dado poder y autoridad. La iglesia es la comisionada por Dios para que se cumpla su voluntad en la tierra, y le ha sido dado poder y autoridad sobre todo lo creado por su posición en Cristo. Tenemos que entender esto, por la posición que nosotros tenemos en Cristo, y cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos poder y autoridad que ha sido delegada por Él. Y no solamente eso, tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y como le ha sido dado a la iglesia poder y autoridad, no hay fuerza humana o espiritual que se oponga a la voluntad de Dios. Porque muchas veces la gente dice: ay, es que me va a pasar esto. No, tú eres hijo de Dios. Caminas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vives conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué se puede oponer ante un hijo de Dios que camina y entiende su voluntad? No hay nada. ¿Tendrá Dios el respaldo o respaldará Dios a sus hijos? Claro que sí. Número 4. La mentalidad de reino posee una mentalidad empresarial y no empresarial. ¿Por qué empresarial? Porque hay gente que todo el tiempo está empezando. Voy a empezar a hacer esto y voy a empezar a hacer aquello. Voy a empezar, y no empieza nunca. Por eso es la mentalidad de reino nos permite tener una mentalidad empresarial. Todos los hijos del reino estamos dotados para ser productores y no consumidores. Se nos dieron dones, talentos, habilidades. Dios nos da la capacidad de ver oportunidades en la tierra donde Él nos ha introducido. No podemos ser como el pueblo de Israel, el cual anduvo en el desierto por 40 años y vivía solamente con su porción diaria. Imagínate 40 años y solamente estaban esperanzados y solamente estaban esperando su porción diaria. Los hijos de Dios no podemos decir: ay, ya cayó para el día, ya cayó el día, ya me voy a descansar. ¿Podemos decir eso? No, porque se nos ha dado dones, talentos, habilidades, se nos ha dado la capacidad de administrar. No importa lo que hagas, pero que tengas la capacidad de administrar, de producir, de ser productivo, porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Fíjate lo que Dios le dio fíjate, mientras anduvieron por el desierto, Dios proveyó todo lo que el pueblo de Israel necesitaba. Cuando los dejó en la tierra prometida, les dijo: de ahora en adelante ya no va a haber maná. Ya no vas a salir a recibir nada más que se llene tu plato, ¿verdad? De ahora en adelante te pongo en una tierra productiva. Te pongo en una tierra que tiene todo, para que ahora tú vayas y lo conquistes, y lo tomes, y lo administres, y lo hagas tuyo. Mientras Cristo no llegaba a tu vida, Dios te sustentó, Dios te llevó. Pero cuando tú eres introducido en Cristo, ahora tú vas a tener que alcanzar aquello en lo que Dios te ha puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estar en Cristo es estar en una mentalidad madura. Estar en Cristo es estar en un entendimiento diferente. Estar en Cristo es una posición celestial. Estar en Cristo es una posición de privilegio, en la cual ahora, como hijo maduro, tú vas a alcanzar aquello para lo cual Dios te diseñó a ti. Pero fíjate, todavía en Deuteronomio capítulo 8 versículos del 7 al 10 le dijo esto el Señor. Dice:
porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora que hemos sido posicionados en Cristo, hemos sido posicionados en la buena tierra, en una tierra de oportunidades. Cuando estás en Cristo, tú puedes ver las oportunidades donde los demás no la ven. Donde los demás ven que no hay algo que no sirve, tú puedes ver que eso sirve. Donde los demás ven que no se puede hacer, tú puedes ver que sí se puede hacer. Donde los demás dicen esto no es, tú puedes ver que eso es, porque ahí es donde Dios te ha colocado a ti, en Cristo Jesús. Dios nos ha colocado en una tierra que es rica y nos ha dado la capacidad de gobernarla y administrarla. Solamente tienes que atreverte, tienes que ir adelante, porque Dios está contigo. En el antiguo pacto se decía Dios va delante y atrás de ti. En este pacto Dios está en nosotros, para que nosotros podamos alcanzar todo aquello que Dios nos ha dado para que lo alcancemos. Es tiempo de que nosotros llevemos la idea a la acción. Que no nos quedemos con esa mente empresarial, ¿verdad? Que vamos a empezar y pasan 10 años y no empezamos. Sino que tengamos una mente empresarial, que llevemos la idea a la acción. No podemos perder tiempo diciendo que vamos a empezar algo sin hacer nada. Es tiempo de que hagamos aquello para lo cual nosotros fuimos llamados. Número 5. Una mente de reino mantiene una actitud de conquista y no escapista. La iglesia, ¿verdad? Por muchos años dice, ya que venga el Señor y ya que nos lleve y que se acabe todo. ¿Y para qué nos puso Dios en esta tierra? Él vino y estableció su reino. Y a nosotros se nos dio la encomienda de extender el reino aquí en esta tierra. A veces nos quejamos, ¿verdad? Y nosotros mismos como hijos de Dios nos quejamos, no, es que el mundo está. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Nos quejamos de la corrupción que hay en el mundo, cuando muchas veces nosotros somos parte de esa corrupción. ¿No dice la Escritura que nosotros fuimos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas? ¿Y no tendríamos que comenzar nosotros a hacer esa luz? Que cuando estemos ante alguien que quiera un soborno, nosotros seamos los mismos que digamos, no, prefiero pagar el precio. Porque ¿qué es más fácil a veces decir, no, pues ahí le doy pa'l chesco? Porque dices, es que voy a hacer esto, tengo que hacer esto otro, me va a salir muy caro, mejor lo doy pa'l chesco. Y seguimos siendo parte de la misma corrupción de la que después nosotros mismos nos estamos quejando. El reino de Dios es extendido cuando la iglesia recobra el gobierno y ejerce la autoridad que le ha sido dada. La iglesia no está esperando ir al cielo para hacer la voluntad de Dios, sino que sabe que está en esta tierra por causa del propósito eterno de Dios. Es algo muy importante. Tú necesitas entender esto. El lugar donde tú hayas sido asignado, el lugar que sea,
como profesionista, como ama de casa, en el lugar donde tú hayas sido asignado, ese es un lugar en el cual Dios te puso estratégicamente para que tú cumplas el propósito eterno de Él. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, podemos ver la situación de la reina Esther. Ya era reina, pero su tío se acerca a ella y le dice la situación que iban a pasar los judíos, porque habían hecho todo un complot para destruir a los judíos. Y le cita estas palabras, y creo que esto es algo importante porque lo tenemos que entender nosotros también. Esther 4:14 dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Le estaba diciendo, estás en una posición de privilegio, pero si tú en esa posición que tienes de privilegio no haces lo que tienes que hacer, dice, ciertamente como eres judía también, aunque eres la reina, pero como eres judía vas a perecer. Y le dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tú tienes que entender esto. Dios te ha colocado en el lugar que te ha colocado para los propósitos de Él, y en su momento vas a tener que hablar. No te quedes callado, no te puedes quedar callado. Hay muchas veces que por conveniencia o por comodidad nos quedamos callados acerca de asuntos que tenemos que hablar como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Pero si tú no hablas, como lo dijo aquí, alguien más lo va a hacer. O sea, definitivamente alguien más lo va a hacer, pero mejor es que lo hagas tú, porque has sido posicionado para que tú lo hagas. Escucha esto, no es casualidad tu posición. Si eres doctor, abogado, ama de casa, jefe de familia, empresario, padre, madre, abuelo, ciudadano, hijo de Dios. No es casualidad la posición que tú tienes. Si tú dices, yo no califico en ninguna de estas, pero déjame decirte, eres hijo de Dios. Y si calificas en una, la posición que Dios te ha dado no es casualidad. Estás ahí para engrandecer, para abrir tu boca, para mostrar la grandeza de Dios. Usted debe saber que estamos para Él, por Él y para Él. La posición que tú tengas, estás por Él y para Él. Y es mejor que sepas sacar provecho de la posición que tienes. Y es necesario que saques provecho de la posición que tienes para hablar de Él, a que te quedes callado. Vemos cómo también Jesús lo mencionó antes de ir a la cruz. Juan 12:27 cita así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí, fíjate, Jesús estaba diciendo, pues en la parte del alma, en la parte sentimental, en la parte humana, pues estoy desconcertado, ¿no? Y estaba desconcertado porque él sabía todo lo que venía en su momento. De hecho, la palabra está turbada mi alma significa lo siguiente: la expresión utilizada aquí tiene una fuerte connotación y significa horror, ansiedad y agitación. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros estamos en una posición de privilegio, pero aún así, muchas veces para hablar de la palabra de Dios sentimos horror, sentimos agitación y no nos sentimos tranquilos.
Pero tenemos que entender que para eso estamos aquí en la tierra. Y es necesario que cada uno de nosotros abramos nuestra boca. Porque hay personas que consideramos que son autoridad sobre nosotros, en las cuales no les podemos abrir la boca, no les podemos hablar de la esperanza que nosotros tenemos. Pero tú estás ahí para que esas personas conozcan la esperanza que tú tienes. Su alma puede pasar por momentos donde esté desorientada, pero su espíritu sabe para qué está en esta tierra. Y algo que tenemos que tener bien claro: esta tierra no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios, y Él nos ha delegado a nosotros autoridad y poder para gobernarla, para administrarla, para vivir siendo conscientes de que nosotros somos bendecidos, que tengo una posición celestial privilegiada, que opero en una mentalidad de dominio y que poseo una mentalidad empresarial, y que fui puesto en esta tierra para conquistarla y para que su reino sea extendido por toda la tierra, para que el mundo pueda conocerle a Él como realmente Él es. Eso es lo que genera una mentalidad de reino, una mentalidad gobernada por Dios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos suyos, para que nosotros podamos extender su reino y todo el mundo pueda conocer que Él es Rey, que Él es el Señor, y que Él vive por siempre y para siempre, y que Él opera en la vida de cada uno de nosotros como hijos suyos. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, porque sabemos que día a día tú estás generando en nosotros esta mentalidad donde tú nos gobiernas, donde tú nos guías, donde tú nos posicionas para que podamos hacer tu voluntad y vivir conforme a la grandeza tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguimos invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales a que puedan compartir este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima. Amén.